El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Una gran multitud se reunió a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva». Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: «¿Quién me ha tocado?». Los discípulos le contestaron: «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado?». Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa, y al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: «¿Qué alboroto y qué lloro son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña la cogió de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se levantó inmediatamente y comenzó a caminar. Tenía 12 años y se quedaron totalmente admirados. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En años pasados, sobre todo después de 1900 y algo, hasta prácticamente fines del siglo pasado, en la Iglesia cundió una mentalidad un poco extraña y lamentablemente no pocos fieles, también religiosos y sacerdotes, han bebido de esa mentalidad. Le llamo mentalidad, pero técnicamente hablando es una herejía. ¿En qué consistía esa herejía? Consistía en negar que Jesús hubiera hecho milagros, en negar, por ejemplo, algo tan fundamental como la resurrección del Señor. Y cuando estas personas que impulsaban estas ideas, la herejía se llama modernismo. Cuando los modernistas impulsaban estas ideas, decían que Jesús no había resucitado a nadie, que solo se trataba de una especie de reanimación. O sea, alguien que estaba como, diríamos,
sufriendo un ataque, no sé, de catalepsia, se queda como muerto, pero luego Jesús venía, oraba y esa persona se levantaba. Entonces ellos decían que no había real resurrección, ¿no? O que cuando Jesús curaba a alguien, en verdad no era una curación, era pues, una sugestión, ¿no? O cuando el mismo Jesús resucitó, decían, no, es que no ha resucitado, así como algunos piensan. Es una cuestión más metafórica, ¿no? Como cuando uno en la estampita de un velorio, ¿no? Pone de alguien que ha fallecido, ¿no? Vivirá siempre en nuestro corazón, ¿no? Pero eso es metafórico, ¿eh? O sea, esa persona ha muerto de verdad. Esa persona ha muerto. Lo que pasa es que, bueno, lo decimos en un tema más literario, vivirás siempre que te recordemos, vivirás en nuestro corazón, etcétera, etcétera. Sí, son frases bonitas, pero en verdad esa persona ha muerto. Entonces, estos modernistas insistían en decir que prácticamente los milagros del Evangelio, los milagros, las curaciones, las resurrecciones que Jesús obra, en verdad no se habían dado. No se habían dado. Eran solo maneras de decir. Eran solo géneros literarios. El modernismo ha hecho mucho daño a la Iglesia. Incluso llegan a afirmar que durante la celebración de la Eucaristía no se da la presencia de Jesús, es solo un símbolo. Hace poco nomás he escuchado, lamentablemente, a una persona, pues, decir en público, ¿no?, que celebramos el símbolo del amor del Padre. Un momento, eso no es así. Aquí en el altar no hay ningún símbolo. Aquí en el altar hay una presencia real, viva, verdadera de Jesucristo. No es símbolo. Una cosa es el pancito ese, ustedes sabrán más que yo, ¿no?, que venden bendecido ahí, las guaguas, ¿no?, que en algunos pueblos las hacen bendecir por el sacerdote, ¿no?, al final de la misa, en todos los santos, ¿no?, ahí bendicen las guaguas y la gente come el pancito. Está muy bien, es una tradición de nuestros pueblos, no hay ningún problema. Pero entre esa guagua y la Eucaristía hay una distancia infinita. La Eucaristía no es ninguna guagua que tú te comes porque, ¡ay!, es un pancito bendito. No, no es pancito bendito. Es Jesucristo vivo, real, presente, resucitado y glorioso en la Eucaristía. Es muy distinto, ¿eh? Es importante entender esto porque incluso hay fieles católicos que piensan que cuando se acercan a la comunión están recibiendo un pancito santo. Un momento, no es pancito santo, es Jesús. Y por eso tienes que recibirlo en estado de gracia. Y por eso tienes que recibirlo recogido, con devoción, con respeto. No puedes recibirlo en pecado. Para eso tienes que confesarte. Para eso tienes que arrepentirte, ¿no? Entonces, el modernismo ha hecho mucho daño a la Iglesia. Hoy nos enfrentamos a un evangelio en el que se dan por lo menos dos hechos fuertes. El primero, el de una mujer, dice el evangelio, que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años, una hemorragia que no le terminaba. Paréntesis, en la cultura judía de Jesús, la persona que tenía hemorragia era una persona impura. O sea, aparte de que estaba enferma, era mal vista por la sociedad, era impura. O sea, algo así como que te hubiera tocado el diablo, ¿no? O sea, peor todavía. Entonces, el drama y el dolor de esta pobre mujer habría sido muy fuerte, porque era excluida, no podía acercarse a la ciudad. Era algo así como un leproso, igualito. Entonces, sí que había sufrido 12 años. Y entonces ella tiene un acto de fe. ¿Cuál es el acto de fe? Yo sé que este maestro, supongo que habría pensado así, este maestro viene de Dios, entonces yo lo voy a tocar. Y al tocarlo, estoy segura que me voy a sanar. Esa es la fe que pone ella. Este maestro viene de Dios.
Yo con solo tocarlo sé que me puedo sanar. Claro, tenía que hacerlo a escondidas. ¿Por qué a escondidas? Porque no podía tocarlo en público, no podía tocar a ninguna persona en público. ¿Por qué? Porque la persona tocada quedaría impura. Entonces tenía que hacerlo a escondidas, tenía que hacerlo así, de un modo muy, sin que nadie lo vea, ¿no? Lo tocó con disimulo por detrás, para que Jesús no tuviese el problema de sentirse también él impuro. Entonces lo toca por detrás, toca el filo del manto, el borde del manto, y de inmediato siente que está curada. Eso es un milagro, se llama milagro. ¿Qué es un milagro? Un milagro es la suspensión de una ley natural. Ya está. Es la suspensión de una ley natural. Eso no se puede explicar por la ciencia, no se puede, pues, porque la ciencia no llega a eso. Simplemente los científicos llegan a un punto en el que dicen, esto no tiene explicación. Ya está. No pueden decir más. Entonces ahí interviene la fe, interviene la teología y dice, esto es un hecho atribuido a Dios, se llama milagro. Entonces eso es lo que le pasa a esta mujer. Jesús siente que ha salido una fuerza de él, dice el Evangelio, y luego, bueno, la mujer confiesa lo que ha pasado y él le reafirma, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud. Pero luego viene el otro milagro más fuerte todavía de esta niña de 12 años que había muerto ya. Estaba muy mal cuando el papá va a Jesús a pedirle ayuda y luego le pasan la voz, tu hija ha muerto. Se lo dicen de un modo un poco brutal, ¿no? Tu hija ha muerto, ya para qué fastidiar al maestro. Un poco torpemente se lo dicen, ¿no? ¿Cómo se habrá sentido el pobre hombre? Están yendo y el mismo Jesús le dice, no te preocupes, no temas, solo ten fe. Cuando llegan al lugar donde está la niña, pues ya está muerta. Aquellos que hacen alboroto y que lloran, es una tradición judía, porque ellos tenían la costumbre de contratar personas para que lloren a gritos, ¿no? Eran las plañideras. Pues contratan a las plañideras y lloraban a gritos. Así era la costumbre, ¿no? Entonces, están llorando ahí las plañideras, entra él, qué lloros y qué gritos son estos. La niña no está muerta, está dormida, se ríen de él. O sea, como diciendo, este está loco, ¿no? Y entonces echa fuera a todos y le dice, Talita cum, contigo hablo niña, levántate. Es el poder de las palabras de Jesús, el poder de Jesús el que resucita a esta niña que ya estaba muerta. Ahora, para que vengan las plañideras es que ya han pasado por lo menos 2 o 3 días. O sea, lleva 2 o 3 días de muerta. Y al 4.º día le entierran. Esa era la usanza judía. Hasta hace algún tiempo era también aquí en Perú. No sé por qué ahora entierran tan rápido, ¿no? A veces ni puede ir ni el sacerdote, porque al día siguiente están enterrando a la gente. Bueno, antes me acuerdo que no era así. Eran 2 o 3 días de velorio, ¿no? Yo no sé por qué han cambiado eso. Bueno, la niña estaba muy muerta, estaba totalmente muerta. 2 o 3 días de muerta. Y se levanta. O sea, no es ningún truco, no es ningún ataque de catalepsia, no es nada de eso. No es una convulsión repentina, nada. Está muerta y ha vuelto a la vida. Solo Dios puede hacer esto. Eso se llama milagro. La interrupción de una ley natural, la ley natural de la muerte. El cuerpo se empieza a descomponer. Jesús, con el poder que Dios le da, porque Él es Dios verdadero, resucita a esta niña. Esa es nuestra fe, de que Dios tiene la última palabra. Y de eso habla pues la primera lectura que hemos escuchado del libro de Sabiduría, en el que se afirma de que la muerte entra por envidia del diablo. Lamentablemente es una consecuencia de haber cedido a la tentación del demonio por los primeros padres, Adán y Eva. Y que Dios no quiere la muerte de los seres humanos, sino que eso ha entrado por el pecado. Pero Dios tiene poder sobre la muerte. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y además,
aunque muramos, sabemos que vamos a resucitar con Jesucristo. Y esa es nuestra fe. Nosotros no morimos como un animalito que se muere y por ahí lo botan. No. Vamos a resucitar con Jesucristo. Esa es nuestra esperanza cristiana. Morimos sí, pero resucitaremos con Él. ¿Cuándo? Cuando Él venga. ¿Y cuándo vendrá? No sabemos, pero pronto será. Pronto será. Nosotros resucitaremos con Él y viviremos con Él eternamente. Esa es la fe en la vida eterna. Vamos a darle gracias a Dios que no nos abandona y que nos da posibilidad de vivir eternamente. Que así sea. Amén.